para eso, para esos nuevos aprendizajes. Bueno, ahora sí que ya estamos en la grabación, entonces un cordial saludo, un abrazo para todos, esperando que con este panel de expertas, de mujeres expertas, en este tema del cuidado, con toda su experiencia, con toda su calidez, con toda su experticia, podamos tener hoy un gran aprendizaje. Cuando estamos en un panel, lo que pretendemos y lo que pretende RLC y CLAPS es poder transmitirles a ustedes cada día nuevos conocimientos. Como les decía, esos nuevos conocimientos y desaprender algunas de pronto cosas que ya no son tan útiles y que han ido progresando en el tiempo, porque esa es una de las cosas que pasa, y es que vamos aprendiendo, van saliendo nuevas soluciones, nuevas estrategias. Entonces, primero que todo, quiero que nuestras panelistas saluden, yo creo que ya las conocen, pero de todas maneras su pequeña presentación y un saludo para esta red de cuidadores de amigos que siempre estamos interesados en mejorar esto que es el cuidado. ¿Quién quiere empezar? Buenas noches con todos desde Ecuador. Pues les doy primero las gracias por la invitación y luego pues a cada una de los y las participantes que estamos acá. Sobre todo pues muchas gracias también por acoger la invitación para seguirnos capacitando, que todo el aprendizaje que vayamos teniendo día a día, porque en realidad, como dice Claudia, somos aprendices, entonces siempre estamos aprendiendo algo más, las unas de las otras, los unos de los otros, ¿no? Muchas gracias por la invitación y bienvenidos cada uno de ustedes a este panel. Ecuador, bienvenido, abrazo gigante, Glorita, qué rico verte, aunque sea en la distancia, un abrazo gigantesco. Entonces pasamos de Ecuador a Paraguay, un poco más abajo. ¿Dónde estás, Leti? Bien, buenas noches a todos. Como siempre, es un placer y un orgullo poder estar con ustedes y también compartir también con los profesionales comprometidos como la doctora Claudia, la gerontóloga Gloria, y realmente para mí es una experiencia muy satisfactoria. Por acá, la magíster Leticia Che, soy cubana, cubana que reside en Paraguay y por supuesto, también como siempre, feliz de poder intercambiar más que nada, intercambiar conocimientos, actualizarnos y que por supuesto sea la premisa estas capacitaciones para poder permitir mejorar el desempeño de cada uno de nosotros. Y como bien decía la doctora Claudia, también somos neófitos en muchas cosas y nos retroalimentamos muchísimo de todas las experiencias que tienen también los que participan. Muchísimas gracias por la oportunidad, como siempre. Un abrazote gigante, Leti. Siempre tu ánimo nos llenará y nos cuidará muchísimo de nuestro corazón y de toda esta parte física. Doctora Marcia, desde Surinam, la recibimos y recibimos su saludo y un gran abrazo cuidador para usted. El micrófono. Micrófono. Muy buenas noches desde Surinam, doctora Marcia Jaime Castellanos, es cubana y al igual que la magíster Leticia, estamos por acá brindando nuestro granito de arena al pueblo de Surinam, especialista en medicina general integral y cuidadora acá por Surinam, en la red latinoamericana y en el CLAPS. En estos momentos, doctora Claudia y demás compañeros, estoy atendiendo un niño, pero lo tengo en nebulización y estaré con ustedes y atendiendo al pacientico. O sea que le vamos a dar súper energía a ese paciente y a felicitarlo por tener esa cuidadora queriendo compartir toda esa experiencia. Fíjese que me gusta mucho cuando las hojas de vida nos han dicho que son expertas. Yo creo que esas experiencias, creo que con la experiencia aprendemos muchísimo más. O sea, la teoría, como yo siempre lo he dicho, es maravillosa. Debemos tenerla, debemos estudiarla, debemos tenerla como referencia. Pero en estos casos del cuidado,
en todos los casos de este cuidado biológico, físico, emocional, espiritual, nada como la experiencia. Si no hemos tenido ese contacto, si no tenemos esa experiencia, seguimos hablando mucho en teoría y entonces nos va a costar un poco de trabajo entender esto que se llaman esos nuevos aprendizajes. Entonces, felicitaciones a todas. Yo sé que trabajan muchísimo, que todas estamos en esa vida que nos trae el cuidado y entonces, muy bien. En a mí me gustó me gustó muchísimo este tema porque cuando estamos frente a todos estos temas de la longevidad, del cuidado de la parte de la persona mayor, hablamos de cosas muy, digamos, como bonitas, ¿no? Como que todavía estamos esperando hacer muchísimas cosas y compartir con estas personas cuidadas. Pero esta situación de estar encamado, de ya estar en una situación de dependencia alta y de grandes limitaciones, significa toda una experiencia. Entonces, me pedían desde la dirección y desde todo este curiosidad de los cuidadores, hablar, que nos dijeran en principio, cómo pudieran dibujar ustedes esa experiencia de hablar del cuidado cuando ya estamos en esta situación tan importante, tan difícil y tan fuerte. Entonces quisiera que empezáramos por Gloria. Estamos hablando desde la gerontología, estamos hablando desde la experticia del cuidado y cada uno desde su experiencia pues va a tener como unos puntos de vista que serían importantes que los tomáramos en cuenta. A ver, Gloria, ¿qué nos puedes hablar de entonces? Empezar por esos enfrentarse a este cuidado cuando ya estamos en este proceso de encamamiento. Gracias, Claudia. La verdad, yo llevo ya unos 30 años de trabajar con personas mayores y empecé trabajando lo que fue el cuidado directamente como auxiliar de enfermería, donde si regresamos 30 años atrás, no había pues tanto como el énfasis de sobre todo de mirar cómo hacer la prevención, sino que ya nos enfrentábamos era a curar. No había, por ejemplo, una persona que se quedara con los pacientes para estar haciendo cambios posturales o cosas por el estilo. Lo que fuera el cambio de pañal, siempre era quitarle el pañal y ponerle el otro sin tener mucha precaución o prevención. Entonces nos enfrentábamos ya sobre todo en muchos casos, a las úlceras por presión. Mirar una úlcera por presión pues en la actualidad se ve, sí se ve, pero a lo que me voy, o sea, regresándome esos años, pues eran unas úlceras terribles donde pues uno podía ver hasta los huesos, ¿no? Entonces tener que hacer una curación de esas, no nos temblaba la mano, no nos temblaba la mano y nos teníamos que enfrentar porque había que hacerlo. Pero en la actualidad nos damos cuenta que ya trabajamos más la prevención y eso es lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Para no tener que estar curando. Entonces, pues sí, de la experiencia que tengo, pues fue tener que hacer muchas curaciones de úlceras por presión. Tener la fila en la enfermería, en la puerta de la enfermería, en los centros geriátricos donde yo pude laborar, la fila de personas esperando para entrar a hacerse la curación que les hagamos o irlos a buscar a su habitación. Lo mismo cualquier otro tipo sobre todo de heridas que teníamos que curar. También enfrentarnos a la falta de material, porque no había, entonces nos tocaba hacerlos, como se dice, con las uñas, ¿no? Entonces, tener que hasta esterilizar, lavar y esterilizar un par de guantes que eran de manejo, tener que hacer eso. Yo llegué a eso porque trabajé en centros geriátricos públicos, que sobre todo es donde uno más ve como la parte del no cuidado, la no prevención, el descuido o también la carga de trabajo para las personas que están laborando ahí. Entonces, enfrentarse a todo eso y tener esa experiencia para no volverla a repetir, creo que es muy importante. Súper importante, Gloria, qué antecedente. Y lo más doloroso que voy a notar acá es que todavía en muchos lugares esto se sucede con mucha frecuencia.
a pesar de lo que has dicho, a pesar de todas esas capacitaciones y de la importancia que se le ha dado a todo este tipo de situaciones de acompañamientos. Leticia. Bueno, en mi caso, precisamente, enfrentarme al cuidado de pacientes encamados no empezó desde la teoría, empezó desde la realidad. Y recuerdo, bueno, ahora la profe Gloria, ¿no? Traía también a la memoria y creo que la vida me pasaba así, o sea, la vida profesional me pasaba en unos segundos. Recuerdo mis inicios con mucha claridad y tenía el conocimiento básico, solo que había que hacer, o sea, sabía lo que había que hacer, pero yo no dimensionaba completamente lo que era cuidar a una persona que dependía absolutamente de otro para todo. Al principio, el enfoque para mí era muy técnico, o sea, desde lo que nos dan en las escuelas, en nuestra formación, movilizar, administrar tratamiento, prevenir complicaciones, pero con el tiempo entendí algo que no estaba en los manuales y que el mayor riesgo también no siempre es físico, sino también es sentirse invisible. Y eso pasa mucho con el paciente encamado. Vi pacientes que clínicamente estaban estables y se deterioraban, sobre todo cuando no había vínculo, cuando no había esa presencia real. Y eso realmente me cambió y me obligó a cambiar mi forma de cuidar. Y ahí comprendí también que las presiones por lesión precisamente, por ejemplo, no aparecen de un día para otro. Empecé a observar también más allá de la piel, a escuchar, a mirar y a interpretar esos pequeños cambios. Y realmente son el resultado de múltiples factores que se van acumulando, como la inmovilidad, la nutrición deficiente, la humedad, pero también, doctora Claudia, me di cuenta que había también un abandono emocional, ¿verdad? Y con la experiencia, el cuidado dejó de ser reactivo precisamente para ser anticipatorio. O sea, yo no esperaba ver la lesión. Yo empecé a actuar antes de que esa lesión realmente llegara. Y eso realmente creo que es importante que nosotros podamos, porque además se permite dentro de las lesiones por presión la prevención antes de. Y algo que comprendí con el tiempo es que el cuidador, por supuesto, también necesitaba ser acompañado y realmente cuando nosotros entendemos, cuando nos involucramos, la calidad del cuidado cambia completamente. Y eso siento que también el paciente encamado necesita muchísimo de nuestro compromiso. Y si miro hacia atrás, como les decía, ¿verdad? Veo una evolución muy clara. Pese de hacer procedimientos, ¿verdad? De construir un cuidado, hoy tengo la certeza de algo, que un paciente encamado no solo necesita de asistencia, sino que también necesita de una presencia real, porque al final lo que marca la diferencia no es solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y desde dónde lo hacemos. A mí me encanta. ¿Estamos escuchándonos todos o nos congelamos? A mí me encanta oír a Leticia porque siempre nos enseña. Acaba de dar una lección completa. Espero que nuestros asistentes hayan tomado nota porque ha dado una serie de procesos de lo que significa esto, junto con lo que ha hablado Gloria de la prevención, de cómo se abordan estos temas, cómo empieza esa experiencia y cuán difícil es. Doctora Marcia, la escuchamos. Discúlpenme. Les decía que desde mi experiencia, poca experiencia en el cuidado específico a los adultos mayores, me he centrado en la prevención también del cuidado. Fundamentalmente, anteriormente, quería decir algo, anteriormente, antes de comenzar en la red latinoamericana, antes de estar en contacto con todos ustedes, que me han enseñado muchísimo, eh, atendía a mis pacientes con la calidad que se requería, pero no con esa centralización en el adulto mayor, en sus problemas, en ver al paciente como un ser biopsicosocial, emocional y espiritual. Ahora, en estos momentos, ya he cambiado la visión y con respecto a esto de los pacientes encamados,
mi parte es la prevención que le estoy orientando a la familia, estoy orientando a los pacientes cuando los visito encamados. Estoy viendo al paciente ya en la etapa pre, ejemplo, un paciente con una trombosis venosa, ya uno lo va preparando, le va orientando hacia la prevención de las úlceras por presión, que no llegue a estar encamado. Los pacientes que presentan alguna enfermedad respiratoria, cardiovascular, crónica, también uno ya va realizando su prevención para que estos pacientes no lleguen a estar encamados. Esa es desde mi modesta experiencia que llevo acá en Surinam, las acciones que uno realiza, el acompañamiento al paciente, no solamente es recetar, ver, sino llevarlo un poquito más y la orientación con respecto a la prevención. Muchísimas gracias, doctora. Gloria, en este sentido, fíjate que hemos seguido tu línea de prevención, de cómo trabajar esta línea de prevención como cuidadores. Digamos que nos pudieras dar como ese proceso, esa línea de cómo empezar a prevenir esas situaciones difíciles del encamamiento, como las que hemos mencionado, y si tienes otras que mencionar, que resaltar aquí, por supuesto, estamos dispuestos a escuchar. Ya te escuchamos, Gloria. Gracias. Bueno, creo que es muy importante aquí hablar sobre todo o mirar la parte de lo que es, bueno, por lo general un problema siempre conduce a otros problemas, ¿no es cierto? Excelente. Sobre todo cuando es una persona que es dependiente de otra persona. O sea, ya una persona dependiente, vamos a darnos cuenta que sobre todo cuando las personas están o una estancia hospitalaria puede conllevar a muchas cosas o a muchos problemas. ¿M? Cuando estas estancias hospitalarias son muy largas, sobre todo, eh, en muchos casos, el familiar piensa, a la casa no le puedo llevar, yo lo voy a institucionalizar. Entonces, muchas veces tras el alta del paciente o de la persona va a una institución. Y ahí es donde empieza, en algunos casos, la procesión en cierta forma, ¿no es cierto? Empieza, bueno, y tras lo que les decía del problema de lo que llamamos nosotros las úlceras, sobre todo por presión, vienen muchos problemas más. Viene como las trombosis venosas profundas, vienen como embolías pulmonares, confusión mental, lo que decía la magíster Leticia, eh, la parte del deterioro funcional intelectual se va desgastando mucho más. Entonces la persona empieza a aislarse, a estar triste, a sentirse una carga, eh, y bueno, en muchos casos, pues estos problemas, si nosotros no los tratamos desde la prevención, pues vamos a darnos cuenta que estas personas, muchas de ellas tienen incontinencia, tienen el riesgo sobre todo de sufrir caídas, la confusión mental, como les decía, los trastornos del sueño, que es bien, bien difícil el manejo de un trastorno del sueño, sobre todo cuando invierte ese ritmo circadiano que ya a veces, porque nosotros como personas cuidadoras o como personal de salud, le levantamos y le sentamos. Entonces sí nos falta un poco más de prevención en el sentido de no tenerlo todo el tiempo, por ejemplo, acostado o no todo el tiempo sentado. Siempre al llegar a la persona, llegar con el diálogo, comunicarnos con la persona,
hacerle algún tipo de, si aún todavía puede movilizar ejercicio, aunque sea asistido, ejercicios con las manos. Eso es importantísimo como prevención. Y vamos nosotros a reducir, sobre todo en este tipo de cambios, de que lo estamos no solo en la cama, sino pues está encamado, pero lo podríamos sentar y puede sostenerse sentado, lo dejamos sentado. Vamos a evitar que le den neumonías, vamos a evitar que le dé atrofias musculares, el estreñimiento que muchas veces nos ha tocado sufrir con estas personas, o tratar este tipo de como consecuencias de la persona que está encamada, ¿no es cierto? Vamos a ver que la persona también, cuando no tratamos la prevención sobre todo, em, empieza a desorientarse. Empieza a desorientarse y más cuando si miramos desde una institucionalización o desde una hospitalización donde todo el tiempo la luz es blanca, donde no se sabe si está de día o está de noche, donde si no se sabe si ya amaneció o estamos, o sea, pierde totalmente como el sentido a ver, del tiempo, ¿sí? Y entonces vamos a ver a esta persona que no se orienta y empieza a tener ese tipo incluso aumentará su deterioro cognitivo, su deterioro mental, ¿no es cierto? Entonces vamos nosotros a cuidar como en la prevención, sobre todo, una iluminación adecuada. Si está en nuestra casa, ojalá podamos abrir las ventanas, que ingrese la luz natural, que pueda ver que ya está saliendo el solcito. Todo eso es importante. Que tenga un reloj donde pueda mirar la hora, donde pueda estar orientado, porque aparte de que el paciente ya está encamado, ya está, perdón, dependiente de otra persona. Ahora, o sea, tenemos que prevenir sobre todo la parte cognitiva también, el acompañamiento, el acercamiento de nosotros a la persona, no mirarle como esa carga, sino como un ser humano. Mire, otro como yo, es otra persona igual que yo. Entonces, acercarnos a esta persona con regularidad, hablarle para mantenerle activo, sobre todo en esta parte cognitiva, explicarle incluso el problema de salud que está pasando, que sepa, tiene todo el derecho de saber qué es lo que tiene, ¿verdad? Entonces la comunicación siempre le va a ayudar a comprender y más sobre su situación en el momento que está, si el paciente usa anteojos o audífonos, que los tenga, que nos pueda escuchar, que pueda ver, que pueda incluso mirar el reloj y saber que son las 2 de la tarde. Sí, eso es muy importante. Que consuma suficiente líquido para evitar sobre todo la deshidratación y las infecciones. Recordemos que la deshidratación en muchos casos hace que el paciente aparezca con más confusión mental cuando está deshidratado. Y entonces a veces a nosotros eso nos agota en cierta forma, nos hace sufrir. ¿Quién no ha sufrido viendo sufrir al paciente? ¿Quién no empieza de noche y a cranear, como se dice? ¿Y qué puedo hacer más con esta persona? Y mañana, ¿qué le puedo hacer? ¿O qué voy a hacer mañana? Entonces, creo que eso nosotros muchas veces cargamos con el problema, los problemas de las personas que cuidamos. Mire que eso nos agota demasiado a nosotros. Entonces, es importante pues cuidar esa parte como lo más básico del ser humano, como la afectividad, como el diálogo, como el acercamiento, como la parte humana, de ver al otro con dignidad, de verlo como ser humano, como persona. Eso es prevención también. Y aparte de pues todo lo de la prevención de los cambios posturales, de darle suficiente líquido, la alimentación que decía la magíster, tiene que ser una alimentación en base a proteína, que eso le va a ayudar a recuperar en cierta forma lo que es los tejidos que se han ido desgastando. Entonces, mire, eso es muy importante, tratar con estas personas y sobre todo nosotros somos como los más cercanos a ellos. A veces ni la misma familia está tan cerca como nosotros. Entonces, qué importante es que nosotros tratemos como de, pues la empatía no solo en la palabra, sino en los hechos, ¿no? Creo que se perdió Claudia, ¿verdad? Sí. Magíster, continúe, creo que lo mismo. Bueno, yo realmente sustentando
colega, ¿no? Lo que usted dice, profe, precisamente también partiendo de la premisa, ¿no? De que prevenir las complicaciones del encamamiento no empieza cuando el paciente ya está en cama, empieza mucho antes y eso nosotros tenemos que tenerlo realmente identificado. Desde el momento que nosotros identificamos un riesgo, ¿verdad? Y eso es un punto clave. La prevención efectiva es anticipatoria, no reactiva. Y realmente lo primero es cambiar esa mirada, no esperar a que aparezca el problema, sino adelantarse. ¿Cómo se hace en la práctica? Y creo que en todos los espacios, y bueno, desde la gerontología, y usted que es gerontóloga, la doctora Marcia también que es especialista en medicina, realmente nosotros vemos primero valorar ese riesgo, a veces está un riesgo invisible, pero ese riesgo de forma sistemática. Y para eso tenemos la valoración geriátrica integral, que por aquí veo también al doctor Raúl, que nos dio una magistral presentación sobre valoración geriátrica integral y después nosotros lo hemos reforzado en otros espacios. Y no todos los pacientes encamados tienen el mismo riesgo. Pero ese riesgo, si estamos conscientes, que cambia constantemente. Entonces, lo segundo, manteniendo el movimiento, disculpen, como eje central. Incluso ese movimiento en mínima escala. Como decía la profe Gloria, desde el movimiento de manos, ¿verdad? Porque un paciente puede estar en cama, pero nunca debería estar inmóvil. ¿Verdad? Tercero, protegiendo desde el principio, protegiendo hidratación, protegiendo el manejo de la humedad, porque cuando vemos la lesión, miren, ya vamos tarde. Y cuarto, algo que muchas veces se subestima, y bien hacía énfasis la profe Gloria, Gloria, es la nutrición precoz y adecuada, porque sin un soporte nutricional, la piel pierde la capacidad de reparación, ¿verdad? Y hay un quinto elemento que para mí es determinante y es la educación del cuidador desde el primer día, porque el cuidado precisamente continuo no ocurre en la consulta, ocurre después en la casa. Y por supuesto, hay otras situaciones críticas a prevenir, porque como bien decía la profe Gloria, además de las úlceras por presión, el encamamiento trae otras complicaciones que nosotros también debemos anticipar. Un deterioro respiratorio por hipoventilación, ¿verdad? También puede existir una pérdida de masa muscular acelerada. Por eso que siempre le digo o sea, en todos los espacios que estamos, que el paciente encamado tributa a ejercicios pasivos, ¿verdad? Porque el músculo que no se utiliza se atrofia. Entonces, normalmente el paciente encamado, si estamos hablando de un adulto mayor, tributa normalmente por este proceso de envejecimiento a una pérdida de masa muscular. Entonces, imagínense un paciente encamado que no tiene movilidad, va a tener una pérdida de masa muscular acelerada. También, como lo decía la profe Gloria, hay riesgo de trombosis, estreñimiento con un impacto digestivo, que eso también es importante, y un deterioro cognitivo y emocional. Y aquí hay algo muy importante y que quiero que ustedes precisamente se lleven, eh, 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 lo incorporen y se apretrechen de ese conocimiento. Todas estas complicaciones están interconectadas. Entonces, a veces cuando prevenimos una, muchas veces estamos previniendo varias al mismo tiempo. Entonces, realmente hay algo que yo quiero resaltar. El encamamiento no es el problema. El problema es la inmovilidad sin estrategia, porque a veces hay que reducir la movilidad por alguna situación de salud y es lo inevitable. Por eso es parto de la premisa de que el encamamiento no es el problema. El problema es la inmovilidad sin estrategia. Y para eso ustedes tienen que apertrecharse de todas las estrategias para que precisamente no ocurran estas complicaciones. Porque un paciente puede estar en cama, pero con un plan adecuado, un seguimiento y un cuidado consciente, muchas veces estas complicaciones son completamente evitables. Miren, prevenir no requiere una tecnología compleja, requiere tributar al método científico del cuidado, que es la observación. Hacer una observación y un examen físico céfalo-caudal de cabeza a pie, ser constante y sobre todo tener decisión, ser decisores en lo que vamos a hacer. Y eso es importante y sobre todo entender que cada intervención a tiempo cambia el curso de mi dependiente, de mi paciente, ¿verdad? Eso es importante.
Eh, Magíster, aprovechando que usted dijo algo muy importante, los factores de riesgo, y es importante que los compañeros que están en el panel y todo lo que los que están escuchando esta intervención de nosotros, tengan en cuenta que un paciente, qué factores de riesgo pueden llevar a una persona a un encamamiento, porque los factores de riesgo son muy importantes y como usted decía, hay que avisorar esta posibilidad. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Que es importante que todos los conozcan. Las enfermedades neurológicas. Cuando hay una enfermedad neurológica, afecta el movimiento. Dentro de estas enfermedades neurológicas está el Parkinson, están los accidentes cerebrovasculares que lo hemos visto, están las enfermedades, las lesiones medulares, que esto pueden llevar a un paciente a encamamiento. En las enfermedades musculoesqueléticas también. Una fractura de cadera puede llevar a un encamamiento. Por eso es que la profe Gloria decía anteriormente, todas las actividades que se deben de realizar con los pacientes y sobre todo la organización de la casa, el lugar donde van a estar los pacientes para evitar que accidentes en el hogar y este accidente conlleva una fractura de cadera y es un sinnúmero de eventos que trae consigo esa situación. Por lo tanto, el factor de riesgo que uno tiene que avisorar. Dentro de otros factores de riesgo que todos tenemos que tener en cuenta, las enfermedades crónicas, las enfermedades crónicas que usted también nos dijo y aprendimos en el diplomado, las enfermedades respiratorias, ¿m? Las enfermedades cardiovasculares, los pacientes con cáncer ya en una etapa avanzada. Entonces, estos son factores de riesgo que uno tiene que tener en cuenta. Los pacientes que hayan sufrido traumatismo, ya sea traumatismo cráneoencefálico, ya sea traumatismo por un accidente que presentó. Entonces, es un factor de riesgo a que el paciente posteriormente exista un paciente encamado. Los trastornos mentales, como la profe Gloria lo decía y usted también lo decía, la inactividad cuando son trastornos mentales muy ya crónicos puede llevar a un encamamiento. Hasta los factores psicosociales, los factores sociales. Una persona que esté viviendo sola, que no tenga una atención adecuada, que ya es una persona mayor, que ya se limita a sus movimientos, pueden llevar a un encamamiento posteriormente. Entonces me quería referir también a estos factores de riesgo pre-encamamiento para que los participantes puedan conocerlo y evitar y trabajar en base a eso. Bueno, parece que la profe Claudia está teniendo problemas con la conexión. Creo que sí. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por su participación. Y sí, qué importante es tener en cuenta todo lo que usted nos ha dicho en el caso de lo que es conocer los factores de riesgo, todas las enfermedades que pueden llevar a que una persona resulte encamada. Y después de que de una enfermedad de estas vienen las hospitalizaciones, como les decía, y una hospitalización, si es grave, por ejemplo, van a UCI, todo eso hace que el paciente pues se vaya debilitando más. ¿Quién no ha tenido un paciente que diga, le hospitalizaron y de allá vino con úlceras por presión? Porque yo por lo general a las cuidadoras les digo
las úlceras por presión, cuando no se hace prevención, es culpa de nosotros, es culpa de nosotros. Entonces, creo que es importantísimo que nosotros nos responsabilicemos mucho y sobre todo es casi como que adueñarnos del paciente y decir, yo lo voy a cuidar, yo voy a prevenir que no le salgan úlceras por presión. El alivio de la presión mientras está durmiendo, pues todo eso de ponerle la almohadita, los cojincitos, de que tenga el colchón antiescaras y no creer que el colchón antiescaras es milagroso, porque en realidad no. El colchón Mm. nos ayuda, pero igual tenemos que hacerle los cambios posturales. Entonces, mire qué importante es todo eso, hacer los cambios posturales cada 2 horas, máximo cada 3 horas, mirar si hay superficies donde está teniendo presión, pues aliviar esas superficies de presión, no ponerle como tan sentado en la cama porque toda la presión va al coxis y vamos a tener úlceras por presión, pues en estas partes del cuerpo, ¿no? Y hablábamos de la hidratación, de la nutrición, de los ejercicios pasivos que tiene que realizar las personas mientras están encamadas, el jabón con que nosotros le hacemos el aseo, un jabón neutro, agüita tibia, no tan caliente, porque recordemos, la piel de las personas cada vez se va haciendo más delgadita y más delicada, ¿no es cierto? Mantener siempre la piel limpia y seca, creo que es súper importante eso, y sobre todo las zonas donde es más propenso a que le salgan ya sea úlceras por presión o ya sea úlceras incluso por la orina. ¿Sí? Por el pañal cuando no se cambia a tiempo, ¿no? Eh, cuando ya el paciente tiene que usar pañal, pues le ponemos pañal. Mientras la persona nos avisa, no hay necesidad de ponerle pañal porque muchas veces el pañal hace que la temperatura corporal, o sobre todo en las zonas donde está el pañal, ascienda o suba y eso puede debilitar la piel de las personas mayores. En el caso de las personas mayores, ¿no? Siempre vamos a limitar el uso de pañales ya cuando es estrictamente necesario, sí le ponemos. No abusar de las colonias o de los pañitos húmedos, porque nosotros pensamos con el pañito húmedo ya, muchos pañitos húmedos traen alcohol. El alcohol también lesiona la piel. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta mucho eso. Siempre vamos a hidratar la piel hay algunas cremas según los países donde estamos, algunas cremas que nos ayudan a hidratar la piel o por lo menos hacen una protección como de barrera para evitar, por ejemplo, las quemaduras por la orina. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta que no se nos olvide, creo que eso lo hemos aprendido en las clases. La Magíster Che está cansada de decirles a sus estudiantes, la doctora igual a sus pacientes, todo esto que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? No hacer masajes en las zonas de riesgo. Muchas veces he visto y me consta cuidadoras que dicen, ve, aquí está rojito y van y con la crema le hacen así. Eso es como hacerle como fregarle más, ¿sí? Entonces, no hacer masajes en las zonas de riesgo. Si yo veo que está muy rojo, yo le pongo el dedo. Normalmente eso tendría que ponerse blanco, ¿verdad? Pero si no se pone blanco es porque tenemos que aprender a evaluar una úlcera. Incluso si queda rojo es porque esta úlcera está evolucionando y vamos a tener de pronto se va a romper la piel. Entonces, mire qué importante es, sobre todo la prevención, es muy importante la ropita de cama que esté bien estirada, las sabanitas, para la fricción. A veces nosotros los levantamos y los arrastramos y la piel se va quedando. O cuando les agarramos, a veces hay lesiones en la piel porque les agarramos fuerte y muchas veces nos quedamos con la piel en las manos. O sea, creo que no les ha pasado, no sé, pero puede pasar. Entonces, es importante eso. Las heridas, si ya las hay, siempre debe haber la limpieza, sobre todo debe haber asepsia, ¿sí? O sea, si vamos a hacer una curación, tenemos que aprender qué es la asepsia para hacer algo bien hecho, muy limpio, ¿verdad? Y bueno, y ya aquí nosotros nos regimos por las órdenes médicas que le podemos poner, porque bueno, vamos a encontrar nosotros parches que nos van a ayudar a sanar, pero eso ya nosotros vamos a cumplir órdenes médicas. En este caso, que si es que está infectado, qué tipo de crema le vamos a poner ahí para ayudar a quitar la infección, todo eso.
creo que es muy importante que nosotros siempre estemos muy pendientes de autocapacitarnos. Eso es muy importante. Creo que en todo lo que nosotros teníamos preparado para hoy, íbamos a hablar cómo podemos nosotros identificar de manera temprana una lesión por presión, ¿no es cierto? Ujú. Entonces Sí. creo que vamos a continuar porque creo que se nos perdió Claudia y también Juan Carlos, creo que se nos perdió. Entonces, Magíster, creo Bueno, que para que Eh, continúe, por favor. yo, eh, o sea, Magíster, está bien, dígame. antes de salir del tema de la prevención, como decía la profe Gloria, yo quería solamente acotar dos cosas, que todas esas medidas que la profe explicó sobre los cambios posturales y la higiene corporal, el objetivo de esto es, al hacer los cambios posturales, es mejorar la carga mecánica del tejido, sobre el tejido. Cuando uno cambia de posición, esto es para que todos lo sepan, mejora la carga sobre el tejido. Y cuando hay cuidados de la piel, es para mantener la integridad de la misma y evitar las úlceras. Eso era lo que quería acotar. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Y yo realmente, bueno, también quería hacer alusión a los errores, ¿verdad? Porque estamos dando herramientas, ¿no? Y estrategias que por supuesto es importante, pero tenemos que también reconocer los errores que a veces cometemos, ¿verdad? Y yo siempre digo que estos espacios son para eso, son para la catarsis necesaria, somos un equipo todos de profesionales y donde solo no podemos decir lo que hacemos bien, sino también lo que hacemos mal, porque eso nos permite, por supuesto, como yo siempre digo, identificar los errores y eso se ve desde la seguridad del paciente. Identificar esos eventos adversos no es para buscar culpables, es precisamente para nosotros poder trabajar mejor y no volver a repetir el error. Y realmente, a veces, estos errores que nosotros o cometemos son los más frecuentes cuando hablamos de los errores en el cuidado. Por supuesto, es importante decirle con claridad. Miren, estos no suelen venir precisamente de la falta de interés. Vienen a veces de no saber o de creer que nosotros estamos haciendo precisamente lo correcto. He visto muchas veces cómo se confía, precisamente como decía la profe Gloria, cómo se confía en que un colchón especial va a resolver todo, ¿verdad? Mientras que el paciente pasa horas sin moverse. He visto también el miedo a movilizar, ¿verdad? Por temor a lastimar. Y cuando en la realidad la inmovilidad es lo que más daño genera en nuestros pacientes. Y he visto pieles que precisamente que no se revisan a tiempo y que cuando finalmente se visualizan ya es demasiado tarde. Y he visto también prácticas bien intencionadas, pero equivocadas, ¿verdad? Que terminan debilitando más aún a la persona. Y algo que es un flagelo y que quizás muchos hemos tenido que ser partícipes de esto, criterios no unificados. Porque a veces, como usted decía, se utiliza una cremita en dependencia del país, nombre genérico, o sea, nombre comercial, se utiliza, pero por ejemplo, yo pongo una, al segundo día viene otro y pone otra porque dice que es mejor, porque la profe Gloria me dijo, pero entonces llamé a la profe Leti y me dijo que no, que esta era mejor que la profe Gloria y al final no hay mejoría cuando ya está, por ejemplo, la lesión, porque no hay un criterio unificado y mínimo se debe estar curando ya lastimosamente, si ya está la lesión, una semana para nosotros poder hablar o hacer un cambio de tratamiento si no hay una mejoría, o quizás menos, 72 horas, pero no realmente estar cada quien tirando por su lado. Y eso lastimosamente pasa mucho. Entonces, sin cuidado adecuado, miren, el deterioro es precisamente evitable, pero ocurre. Entonces, si hay un error que realmente cambia la diferencia, y este es llegar tarde, porque miren, una lesión por presión no aparece de un día para otro. Y si ustedes escucharon bien lo que decía la profe Gloria, ¿verdad? Desde que yo estoy viendo y hago mi examen físico céfalo caudal, de cabeza a pie, ¿verdad? A través del método de la observación, yo tengo que ver que mi paciente tiene una lesión
pequeñitas rojas. No, eso no pasa nada, le picó un mosquito, no importa, se rozó. No, yo tengo que precisamente visualizar esa lesión, presionarla, como bien decía la profe Gloria, y si no blanquea, eso es un síntoma o un signo, más que nada que síntoma, es signo de que se puede formar una úlcera por presión. Porque miren, como les decía, una lesión por presión no aparece de un día para otro. Se va formando en silencio, en cada hora sin movilizar, en cada día sin observar y precisamente en cada oportunidad que se pierde. Y fíjense, hay algo que lo cambia todo. Cuando el cuidador entiende, cuando comprende por qué hay que movilizar, por qué hay que visualizar la piel, por qué cada pequeño gesto importa, entonces el cuidado deja de ser una tarea y se va a convertir en qué? En un compromiso real. Y entonces, al final, el mayor error, miren, no es técnico, es no darse cuenta a tiempo de que precisamente esa persona depende completamente de nosotros. Y cuando eso no se entiende, el cuidado cambia y por supuesto los resultados también. Y eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Fíjense, esa no inspección sistemática de la piel, no revisar diariamente, implica perder precisamente la oportunidad de detectar el problema en una fase inicial. Y a esto se suma, y lo tengo que decir, el uso de remedios caseros o prácticas todavía que no son ni siquiera basadas en la evidencia, como aplicar sustancias inadecuadas que terminan, miren, deteriorando la barrera cutánea. Y yo aquí tengo que hacer alusión también, por ejemplo, a lo que buscamos en Internet, ¿verdad? Porque a veces ChatGPT, Google, miren, les voy a decir algo. La tecnología es maravillosa cuando es bien utilizada. Porque, por ejemplo, si nosotros utilizamos o buscamos en fuentes que no son confiables, ¿verdad? Lastimosamente, una fuente no confiable y no validada es peor que la ignorancia. Es preferible ignorar, preguntar precisamente a las personas que conozcan antes de nosotros ponernos a improvisar. Y otro punto crítico a subestimar también es la nutrición. Porque miren, como lo decía la profe Gloria, si no hay un adecuado aporte de proteína, si no hay hidratación, la piel pierde, como les decía, la capacidad de resistencia y de reparación, ¿verdad? Entonces, esperar que la lesión sea visible para intervenir, miren, ya eso no es prevención. Ya ahí estamos precisamente tributando a un tratamiento, no a una intervención, ¿verdad? Entonces, eso es importante que el cuidador comprenda, ¿verdad? Que las acciones y que cuando no las comprende, miren, ese cuidado se vuelve irregular y por supuesto pierde efectividad. Entonces, para mí, teniendo una idea, ¿verdad? Para resumirlo en una sola idea en esta sala, para mí sería que el mayor error no es saber, sino es no anticiparse, ¿verdad? Porque a veces el mayor error no es no saber, sino no anticiparse. Nosotros tenemos que anticiparnos a algo que es prevenible. Y yo les voy a decir precisamente con fuente confiable, y es la Organización Mundial de la Salud. Las úlceras por presión están ya incluidas dentro del factor de calidad de la atención a nivel global. O sea, lo decía la profe Gloria, cuando hay una institución de salud que tiene una sala o un servicio con 20 pacientes adultos mayores, de ellos 18 encamados, y de esos 18 encamados, 15 tienen úlceras por presión, es tributario a una intervención. ¿Por qué? Porque hay una mala atención de la calidad en cada una de esas personas. Y las úlceras por presión, como yo les decía, no aparecen de forma súbita y lastimosamente el 99,9% de que no se detecten a tiempo, de que no se movilice el paciente y que no se cumplan con las estrategias, tiene que ver con las acciones que hacemos como cuidadores. Entonces, son el resultado de que esa úlceras por presión, de decisiones que no se tomaron a tiempo. Entonces, miren, corregir estos errores tampoco requiere de alta complejidad. Requiere formación. Tenemos que formarnos. Ya el cuidado empírico, miren, yo siempre digo, el que lo hace, me quito el sombrero, pero tenemos que seguir formándonos, porque además, miren, cambian inclusive después, cuando inevitablemente llegamos y están hasta las formas de tratamiento. Y nosotros tenemos que tener ese conocimiento incorporado. Cuando esto se logra, ustedes pueden estar seguros que la mayoría de estas lesiones
se van a poder evitar. O sea, creo que estuviéramos en un mundo ideal. No sé qué piensan mis colegas, pero para mí sería un mundo ideal desde de la prevención, la observación y sobre todo el compromiso del el cuidador por tener este conocimiento incorporado para primero visualizar el riesgo invisible desde la valoración geriátrica integral y por consiguiente poder actuar. Miren, falencias tenemos en todos los países. A veces decimos el tema económico. Yo no tengo para comprar un cojín antiescara, lo sabemos, pero también nos tiene que asistir como cuidadores el don de la improvisación. En mi país, lastimosamente, y para nadie es secreto lo que estamos atravesando, siempre hemos aprendido a hacer más con menos. Y si esos puntos de apoyo yo no lo puedo cuidar con un buen cojín quizás antiescara, yo pongo un guante con agua aunque sea, pero yo tengo que evitar que esos puntos, ¿verdad? Que lastimosamente hacen fricción con la sábana. Miren qué simple, a veces provocamos una úlcera por presión, por fricción. Y eso saben por qué es, por un mal tendido de cama, por una mala movilización a mi paciente. Lo voy a mover y lo arrastro. Y ahí mismo una piel que está débil, que quizás no está nutrida, se forma la úlcera por presión. Entonces se dan cuenta hasta qué punto tenemos responsabilidad realmente en este tipo de lesiones. Entonces creo que más claro ni el agua. 99,9% nos toca a nosotros. Sí, Magíster, queriendo enfatizar ahí, usted habló muy bien del examen físico cefalocaudal. Y entonces me, me surge la idea de que todos tenemos que tener el conocimiento de los puntos, de los posibles puntos donde se puedan formar las úlceras por presión. Y depende también, aclarar acá a todos los participantes que depende también de la posición en que se encuentre el paciente encamado. Si es la posición boca arriba o si está de lado, ¿eh? O si está boca abajo también. Entonces, en dependencia de esas posiciones que tiene el paciente, ahí es donde tenemos que revisar para buscar las úlceras. En la cabeza, parte detrás de la cabeza, si está de lado en las orejas, en los hombros, en las costillas, en la cadera, en la parte lateral de la rodilla, en los tobillos, si está de lado, si está boca arriba, entonces tendremos que buscar cabeza, detrás de la cabeza, en la espalda, en el sacro, la parte abajo que se llama sacro, acá donde termina la columna, y en los talones. Entonces, depende de la posición, si está boca abajo, el paciente se encuentra todo el tiempo boca abajo. Me recuerdo los tiempos de la COVID, que muchos pacientes debían de estar boca abajo para facilitar la terapia respiratoria. Entonces, si es mujer en las mamas, también se pueden formar úlceras. En la barbilla o si es hombre, en la parte escrotal, en las rodillas, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro esos puntos que en el examen físico cefalocaudal debemos revisar y dependiendo vuelvo y repito, de la posición en que se encuentre nuestro paciente. Claudia ya volvió. Claudia, vamos a hablar pues ahora lo que sería mm, cómo nosotros podemos identificar de una forma temprana lo que sería cuando ya hay un riesgo en el paciente, ¿sí? De forma temprana, pues nosotros identificamos las lesiones, ¿no es cierto? Y cómo nosotros hacemos aquí para remitirle ya a un profesional de salud, porque en realidad podríamos nosotros enfrentar el cuidado en el domicilio, por ejemplo, de una persona que está teniendo este tipo de problemas. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, ya pues me enseñaron que tengo que hacer esto, he hecho esto, pero uno va viendo cada vez
por ejemplo, que una úlcera por presión tiene una costra muy dura. Y a mí me ha pasado porque me mandan fotografías las personas cuidadoras y me dicen, ¿qué hago aquí? Por ejemplo, tengo que cortar, es que eso no es como que cojo las tijeras y empiezo a cortar, ¿no es cierto? No, eso hay procesos y sobre todo esto ya se debe hacer en un espacio adecuado y todas esas cosas. Entonces, tenemos que aprender también a identificar cuando yo ya tengo que recurrir, porque ya lo que hice como prevención y todo lo que he venido haciendo no como que no está funcionando, entonces debo recurrir ya pues al personal de salud, al médico en realidad, ¿no es cierto? Uno de los, como de los signos que nos pueden mostrar a nosotros es el enrojecimiento, el calor local, como que estuviera con fiebre ahí, ¿sí? Rojo y como les había dicho ya la magister y yo mismo, si yo pongo el dedo, porque aquí está rojo en una zona, pongo el dedo, espero que eso se vuelva blanco, no se vuelve blanco, esto ya es, o sea, estamos hablando ya daño del tejido en la parte interna, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso, los cambios de de temperatura en este caso, el espacio donde creemos que está la úlcera o se está formando la úlcera, tenemos que estar muy pendientes. Y lo que dice la magíster es muy importante, ella ya nos ha repetido como 3 o 4 veces, debemos hacer revisión cefalocaudal, de la cabeza hasta los pies. Yo, mientras hago un cambio de pañal o un cambio de posición, debo estar revisando la piel. Cuando le baño, debo revisar. Entonces, le estoy bañando, le reviso los talones hasta el dedo pequeñito, porque el dedo del pie es el que recibe mucho peso también. Entonces, ahí a veces sale la úlcera y no nos damos cuenta. Sale debajito del talón, bueno, y se hizo negro, está duro, pues ya se ha de curar. No, es que y van y le ponen la pomadita encima. No, eso no se va a curar así, nomás ya hay que hacer una intervención más profunda, ya más especializada en cierta forma, ¿no es cierto? Esos cambios de textura de la piel, el endurecimiento, la edematización, nosotros vemos que incluso a veces se hacen ampollas, todo eso tenemos que aprender a identificar cuando ya es algo más grave. Se quejan del dolor. Al inicio hay dolor, después dicen que no hay dolor, pues no tenemos las úlceras para decir sí, pero dicen que al inicio es mucho dolor, después cuando ya la piel se rompe, el tejido está muerto y todo lo que conlleva una úlcera, dice que no hay dolor. Entonces, en esos casos, pero si se queja de dolor es por algo. Entonces, al inicio tenemos que tener muy en cuenta eso. Y ya la doctora nos explicó las zonas de alto riesgo donde nosotros tenemos que tener más precaución, estar revisando siempre, examinar esas partecitas de la piel, realizar los cambios posturales, pues nuevamente cada 2, máximo cada 3 horas. Y si nosotros es nuestro familiar, porque la mayoría cuidamos también nuestros familiares, no los dejemos, por ejemplo, toda una noche en la misma posición y se dan en muchas familias que los dejan. Y yo he comentado, me han comentado las señoras, me dicen, yo estoy hasta las 8 de la noche y al siguiente día llego nuevamente para bañarle. Y como le dejé, así lo encuentro. O sea, estamos ante un alto riesgo, altísimo riesgo de que esta persona, pues con el tiempo, tenga úlceras por presión. Qué importante es eso. Ha habido casos de pacientes que se caen de noche de la cama y no hay quien les ayude a levantar, porque son pacientes que ya están en un deterioro grave físicamente, que no se pudieron levantar, se arrastraron un poco y se quedaron ahí, amanecen con hipotermia. Entonces, mire que esta falta sobre todo de humanizar mucho lo que es el cuidado. Entonces, empecemos por nosotros. Creo que es muy importante esa parte. Si yo cuido a una persona que no es mi familia, empecemos nosotros a llegar a la familia de una forma muy, o sea, como no ordenando, pero sí una forma sutil, decirle a la familia, mire, esto pasa cuando no hay el cuidado en la noche. Usted, al hijo, no sé, por lo menos 2 o 3 veces en la noche, levántese y darle la vuelta. Venga, yo le enseño. Pongamos la sabanita de movimiento y no es pesado, porque muchas veces ellos dicen, no, es que yo no puedo hacer fuerza. No es pesado, entonces enseñémosles nosotros. Ahí está lo que es la educación a la familia, extender lo que yo sé a la familia del paciente. Entonces, mire qué importante es eso, que si el familiar se levantara 2 o 3 veces en la noche, estamos ayudándole
al paciente, nos estamos ayudando también nosotros y sobre todo, mire, pensar, no sé, yo a veces me pongo en el lugar de la otra persona, toda una noche en la misma posición debe ser horrible. No poder dormir porque estoy cansada, se me quedó la oreja doblada, estoy adormecida y qué feo, ¿no es cierto? Entonces creo que es importante ponernos siempre en el lugar de la otra persona. Hidratemos la piel, sí, siempre que tengamos la oportunidad, hidratemos la piel. Y nuevamente repito, no masajear las zonas que están de color rojo y que al hacer examinarla, pues no tiene circulación. En cierta forma ya la circulación está nula, digamos. Entonces no masajemos esa zona. Evitemos las zonas de fricción. Y lo que decía la Magister Che, muchas veces de las zonas de fricción o cuando la piel se queda en la sábana es por un mal tendido de la cama. Es porque no estiramos bien las sábanas o el cubrecolchón, lo que sea. Entonces van a quedar unos arrugas y esto nos va a ayudar a lesionar más la piel del adulto mayor. Entonces, yo insisto nuevamente, seamos más humanos. Sí, creo que es mirando desde ese punto de vista, si fuera yo la persona que está en esa cama, me están cuidando bien. Entonces creo que es importante posicionar, en este caso, posicionarnos en el lugar de la otra persona. Qué bonito, Gloria. Voy a meter la cucharita por acá. ¿Me oyen? Sí, 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 perfecto. Yo estoy, mire que estoy tan maravillada que quisiera yo que esta grabación la pudiéramos transmitir a casi todas las familias y a todas las personas, porque estas creencias de que está quietico en cama está sano. Muchas de las cosas que uno encuentra es porque la persona ya está encamada, entonces él se porta bien porque está quietico, ahí duerme todo el día, está tranquilito. Y lo que tú acabas de decir y lo que han dicho todos es absolutamente cierto. Nadie imagina el cambio emocional, el cambio biológico, el cambio de todo cuando significa cuando ya la persona no está vertical, sino horizontal. Eso inmediatamente cambia todas las percepciones, eso no lo tenemos en cuenta. Y de todas esas cosas maravillosas que nos han enseñado hoy, nos queda la experiencia de lo cotidiano, de que la noche sí es para dormir, pero hay que vigilar y sobre todo cuando tenemos una persona enferma, es para vigilar, para moverla, el movimiento. Fíjese que se habla mucho del ejercicio, se habla de muchas cosas, pero en esta situación hablamos ya de movimiento, que es muy importante, de todas esas poquitas técnicas que hay, que son maravillosas y contundentes para mover a las personas, para usar ropa adecuada, ropa de cama adecuada, eso que es tan importante, que no todos sienten el mismo calor, el mismo frío, los materiales, las alergias, todo este tipo de cosas que aparecen, que son detalles que yo lo pondría en la gran tarjeta que mencionaron las tres de observación. Pero observar al otro, no observarme a mí, porque es que eso no, y va a tratarse de imaginar qué es eso, una arruga en una sábana, imagínese que quién iba a pensar que fuera tan importante, tan determinante en un momento dado. La posición de una almohada, todo hicieron, mire, yo creo que esta grabación la tenemos que escuchar muchas veces con todos esos detalles porque toca notar, esto es experiencia, mucha experiencia, que y no es pues hay que dejar de actuar la intuición, sí, pero hay que dejar entrar el conocimiento, dejar entrar la experiencia, dejar entrar a que otros nos pueden enseñar y podemos aprender, que no lo sabemos todo y que hay cosas que son tan curiosas que nos pasan precisamente por no prestarles atención, por no darles la cabida que es necesaria. Un residuo de comida, por ejemplo, cuando se alimenta al paciente o a la persona en cama, todo este tipo de cosas. Los climas, por ejemplo. Acá todo se parece que fuera un escenario ideal, pero estamos hablando de climas, de materiales, de frío, caliente, temperaturas. Todo esto tiene que ver y tiene que acomodarse a cada circunstancia y eso es lo más importante.
Entonces, a pesar de que estuve saliendo y entrando, porque aquí la tecnología, el internet me tiene con, bueno, hay una tormenta eléctrica definitivamente y eso creo que es lo que está dañando la comunicación, pero he aprendido muchísimo. Yo creo que muchas preguntas, claro que sí, muchos intereses particulares, pero desde la RLC y desde CLAPS, que aprendamos, que veamos. Hay unos videos que hicimos hace mucho tiempo sobre heridas. Gloria siempre nos ha acompañado con todas esas conferencias, repetirlas, volverlas, en que no le estoy prestando atención, qué es lo que me falta, y tener, por lo que acabas de decir, esta última parte de la humanización. Somos tan humanos que cometemos errores. Qué maravilla que hayan tomado ese capítulo, porque no somos perfectos. Entonces, eso es humanizarnos también, entendernos en los errores, mejorarnos en los errores, mejorarnos en la forma como hablamos, cómo nos comunicamos, cómo nos movemos. Y aquí viene toda la aplicación. Si nosotros no estamos bien, no hacemos buen ejercicio, si no estamos bien nutridos, nosotros los cuidadores, pues seguramente vamos a tener también muchos problemas de salud. A veces eso es consecuencia de esta labor, pero pues es importante que lo tengamos en cuenta. Yo no sé qué, esa repetición de la prevención es muy importante, pero yo no sé si quisieran dejar un último mensaje para toda esta audiencia que los ha acompañado, que los ha escuchado y que confirma una vez más que las mujeres cuidadoras también siguen siendo la vanguardia de todo esto que es el sistema del cuidado. Bueno, yo precisamente sí quería hablar y bueno, la profe Gloria ha anticipado, ¿verdad? Y es precisamente la humanización en los pacientes encamados. Porque miren, esta humanización no es un complemento del tratamiento, sino que es parte del tratamiento mismo. Cuando una persona está en cama por largos periodos, ¿verdad? Su vulnerabilidad no solo es física, sino también depende emocionalmente del entorno y del trato que recibe. Ojo con eso. Y en este contexto, humanizar significa no reducir al paciente a su enfermedad o a su dependencia, sino seguir reconociéndolo como persona. Miren, en la práctica esto se traduce en prácticas muy concretas. Hablarle al paciente antes de cualquier procedimiento, aunque parezca que no responda. Miren, en la psicología hay un principio que profesa que el paciente siente menos ansiedad cuando sabe el proceder que se le va a realizar. Y aunque el paciente parezca que no comprende o que no responde, es bueno hablarle, ¿verdad? Explicarle lo que se le va a hacer paso a paso y también con respeto. Evitar los movimientos bruscos, porque a veces también en esa, la dinámica diaria nos envuelve, ¿verdad? Y a veces queremos hacer las cosas rápidas porque tenemos que hacer otras detrás y porque no nos alcanza el tiempo. Entonces, evitar los movimientos bruscos, esos movimientos mecánicos que a veces hacemos para poder cuidar su comodidad y también su dignidad. Sobre todo también mantener su privacidad durante la higiene y los cambios de posición. Y eso es importante porque a veces perdemos el oremos en cuanto a esto. Y también involucrarlo en las decisiones simples como su postura, su confort. Esto, pues, por supuesto, cuando sea posible. Pero fíjense, también incluye algo que a veces se olvida, mirar al paciente como alguien que siente, aunque no pueda expresarlo claramente, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer ese reconocimiento al trato digno y al vínculo terapéutico que van a influir también en la adherencia, en la cooperación, porque hemos visto pacientes encamados que cooperan cuando le vamos a hacer un ejercicio, cooperan cuando van a hacer un cambio de cama, ¿verdad? Y hasta en la evolución clínica. Y en el caso de las lesiones por presión o el encamamiento prolongado, esto aún es más evidente. Miren, un paciente acompañado, respetado y escuchado, tengan por seguro que coopera mejor, tolera mejor los cuidados y también se deteriora menos. Entonces, nosotros tenemos que humanizar el cuerpo sin olvidar la persona que lo habita, porque al final, incluso cuando la inmovilidad, o sea, cuando la movilidad, disculpen, se pierde, la dignidad no debería perderse nunca. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener presente en cada una de las labores que nosotros hacemos. Hablábamos de las sábanas arrugadas, profe, y yo quiero hacer un acápite también aparte de las sábanas arrugadas. Miren, la humedad constante. Esa humedad constante por sudor,
por orina, por incontinencia. Eso debilita la piel. Y a veces estamos con el teléfono en la mano, deshumanizados totalmente, y nos vemos, y como bien decía la doctora Claudia, él está tranquilito, está acostadito y está mojado, está orinado, está sudado, ¿verdad? Y no nos damos cuenta porque estamos desde la percepción nuestra de que está tranquilito. Él no va a qué hacer. Él es buenito, ¿verdad? Pero sin embargo, ese sudor, esa orina, que puede ser o esa incontinencia, debilita la piel. Y la piel húmeda se vuelve también más frágil. Pierde ¿qué? Esa barrera natural y se macera. ¿Qué es más que se macera? Que se ablanda y se rompe con mayor facilidad. Entonces, la humedad también que aumenta la fricción. Y lo que significa precisamente que la piel se lesiona más rápido con un mínimo de movimiento y roce. Imagínense en conjunto, sábana arrugada, sábana mal tendida. Fíjense como nosotros tenemos que velar también por el entorno de nuestro dependiente. Sábana arrugada más humedad crea un escenario de alto riesgo, presión aumentada, piel debilitada, mayor probabilidad de lesión. Por eso en el cuidado diario es fundamental mantener la cama lisa, sin pliegues, sin objetos debajo del paciente, cambiar y secar la ropa de cama cuando esté húmeda, mantener precisamente la piel limpia y seca, especialmente en esas zonas de apoyo que nosotros le hemos dicho y que bien hacía la descripción la doctora Marcia. Entonces, miren, en términos simples, una cama cómoda, seca y estirada no es solo confort, es prevención clínica directa de las lesiones en la piel. Entonces, se los digo de estudio individual y de tarea para la casa. Piénsenlo. A veces decimos, no tengo nada que hacer y vemos al paciente en la peor condición. Tributemos a poner al paciente en la mejor condición para que la naturaleza también actúe sobre él. Gracias. Gracias, como siempre. Cada cosa que hablas es una enseñanza. ¿A quién más tenemos? No sé si la doctora Marcia nos va a hablar. Bueno, yo quería dejar un mensaje para todos los participantes y tener en cuenta que no cuidamos cuerpos en reposo, sino cuidamos a personas con un movimiento emocional. Cambiar esa tarea mecánica por una atención basada en la autonomía y en la dignidad del paciente. Hay muchas cosas de la que yo traía también, la magíster Leticia lo decía, la regla del contacto humano que es muy importante, ¿eh? Independientemente del cuidado de la piel, de los cambios posturales, pero ese contacto humano con el paciente encamado, con el paciente con úlcera, es muy importante y cuidar la dignidad mucho más. En todo ese camino de procesos. Bueno, también como para cerrar este tema, digamos así, creo que es muy importante priorizar la dignidad de la persona. Sí, va a ser nuestra prioridad es esa, ¿no es cierto? La dignidad, con empatía, con respeto. Qué importante es que se le comunique al paciente lo que le voy a hacer, no llegar y darle la vuelta. Está, de pronto está dormido y es que tengo que hacerle cambio postural y le doy la vuelta. Hasta lo asustamos, ¿no? Entonces, avisarle siempre lo que vamos a hacer. La comunicación está siempre, creo, primero pedirle el permiso cuando le estamos haciendo una curación, cuando le estamos haciendo la higiene, qué importante es eso, el respeto, tratar a la persona, tratar a la persona, no a la enfermedad, ¿sí? Estamos tratando un ser humano. La buena comunicación es algo, creo que, donde empieza una buena comunicación, donde yo le aviso, donde yo le saludo, donde yo le explico lo que le voy a hacer, va a haber esa reciprocidad. Entonces creo que la persona, pues, se siente importante, se siente que aún es, o sea, vale, que aún le tomamos en cuenta y nos colaboran. Porque a veces uno encuentra las notas de enfermería o las notas de nosotras, dice el paciente no colabora, no lo bañé porque no colabora, no se tomó la medicación porque no colabora.
y muchas veces es una falta de nosotros, no del paciente. Cuando nosotros sabemos llegar a ellos, es más fácil que ellos dan de sí mismo, porque saben que lo que le estamos haciendo es por su bien, la medicación es por su bien. Entonces creo que ellos ahí, si no colaboran, es como que nos están llevando la contraria, porque puede ser que nosotros no estamos dando el 100% o estamos siendo antipáticos, no sé cómo le podríamos llamar, pero algo así como que no estamos priorizando al ser humano, ¿no es cierto? El entorno seguro, confortable, qué importante que es. Le preguntamos si tiene frío, si le quiere que le quite una almohada o una cobija o una manta, lo que sea. Es muy importante eso. La atención personalizada, como dice la doctora, personalizar. ¿Sí? Sí, sabiendo que no puedo, si estoy en un centro donde hay 8, 10, 20 personas, yo no puedo tratar a todas como un batallón. Cada uno es un ser humano único, con necesidades únicas. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta eso, evitar la cosificación de la persona, que a veces los tratamos como si fueran cosas. Entonces, recordemos siempre la preferencia o en primer lugar está la persona como ser humano, ¿no es cierto? Y tenemos que cambiarnos ese pensamiento. Creo que Así es. hacernos un lavado cerebral en cierta forma, cambiar esa forma de pensar, eh, sabiendo que el paciente ya está encamado, ya tiene un dolor, ya tiene una úlcera, ya está enfermo, todo lo que quiera, siempre debemos nosotros pensar que en esta persona no es una carga. No es un objeto de un proceso de estudios, de curaciones, de cosas así como de medicina, no, es un ser humano. Pensar en la fragilidad que está atravesando esta persona. Está frágil, está enfermo, ¿no es cierto? Entonces, la importancia de preservar esa dignidad del ser humano en situación de vulnerabilidad, en cierta forma, pues siempre pensemos en eso. Es un ser humano, es un hijo de Dios, es un hermano mío, es algo, la imagen mía, ¿sí? Creo que es muy importante eso, porque si yo no veo en esa otra persona, a la persona que sufre, a la persona que necesita de mí ayuda. Así es, así es, así es. Qué gran mensaje, qué gran ayuda, qué gran aprendizaje. Muchísimas gracias a estas tres especialistas. Nos vamos con buena información para el día de hoy y esperamos encontrarnos muy, muy pronto. Muchísimas gracias a todos. No sé, me fui yo también, ¿no? Pero ya volví. Creo que es importante aquí saber, creo que nos fuimos todos. Sí. Ah, entonces, importante aquí saber que nosotros estamos trabajando, estamos cuidando, estamos acompañando, estamos protegiendo un ser humano. Si no estamos en ese camino, creo que no estamos haciendo nada. Entonces, miremos, revisemos nuestra vida primero. Qué bonito tener gente, pues aquí que estamos comprometidos con la vida de la otra persona y siempre que estamos buscando el bienestar de ellos, sin descuidar nosotros también. Recordemos, porque si nosotros no nos cuidamos, difícil va a ser que los cuidemos bien a ellos. Entonces, no nos descuidemos, ni nosotros, ni descuidamos a quienes es nuestra responsabilidad. Eso es lo más importante en estos momentos de nuestra vida como cuidadores. No sé si hay algo más que aportar o preguntas de pronto, no sé. Creo que está importante aquí que podríamos nosotros solventar o solucionar alguna pregunta de pronto. No todos al tiempo, uno por uno. No Bueno, sé si tienen alguna pregunta, lo podrían hacer. muy buenas noches. Muy agradecida por tanta información tan valiosa, sobre todo que modelan con el ejemplo, el amor, el servicio, el respeto. Bueno, yo quería hacer una pregunta que de pronto es algo sensible, pero que está muy de moda a nivel mundial, y es
acabar con la vida, no de forma natural, sino a través de la eutanasia o de otras situaciones o de otras decisiones en contra de la ley natural. ¿Cómo, cómo ven ustedes esa, qué respetuosamente, qué le refleja la condición humana el terminar una vida antes de? No sé si alguien Bueno, la quiere contestar. Bueno, es una pregunta realmente, precisamente profundamente humana, Elvira, la que has hecho, pero también compleja, ¿verdad? Es compleja, ¿por qué? Porque toca valores, toca cultura, toca ética clínica y toca también sufrimiento. O sea, mira cuántas aristas toca esa pregunta. Desde una mirada sanitaria integral, lo primero que suele precisamente reconocerse en este tema, no puede abordarse solamente desde una posición única, porque en distintos países, fíjense, existen marcos legales y éticos diferentes, ¿verdad? Y dentro de la medicina también conviven diversas posturas. Entonces, lo que sí es ampliamente compartido en el ámbito de salud, incluido inclusive a nivel de la Organización Mundial de la Salud, es un principio fundamental o principio central. Y precisamente es que el deber fundamental de un sistema sanitario es aliviar el sufrimiento y preservar la dignidad de la persona en todas las etapas de la vida. Ujú. Entonces, en ese sentido, hay precisamente muchas discusiones actuales que se centran en algo muy importante: cómo garantizar que ninguna persona tome decisiones en contextos de dolor físico intenso, en depresión, en soledad o en falta sobre todo de apoyo adecuado. Entonces, por eso, antes de tomar cualquier decisión de este tipo, la medicina moderna, que insiste, fortalecer los cuidados paliativos, el control del dolor, el acompañamiento también emocional y familiar, y sobre todo tributar a esa atención integral al sufrimiento. Porque hay algo que la clínica o la práctica clínica muestra, y lo muestra con mucha claridad: cuando el dolor y el abandono se controlan, la percepción del deseo de terminar con la vida muchas veces cambia. Entonces, desde una perspectiva humana, lo que esta realidad nos refleja es que el sufrimiento no solo es físico, el sufrimiento también es emocional, el sufrimiento también es social. Y por eso hay un enfoque, por supuesto, más sólido hoy en salud, que es el de acompañar, el de aliviar y de no abandonar. Pero fíjate, incluso, Elvira, cuando no es posible curar. Entonces, miren, en el fondo esta pregunta nos lleva a una reflexión muy profunda: cómo asegurarnos precisamente de que cada persona en cualquier etapa de su vida reciba cuidado, reciba presencia, reciba alivio frecuente, como que para que su experiencia de vida, incluso en la enfermedad, pueda conservar su dignidad. Y esto independientemente de las posturas éticas, de las posturas individuales. Precisamente es un punto de encuentro muy fuerte dentro de la práctica sanitaria moderna. Realmente te puedo decir que es bastante complejo desde el punto de vista también, es un conflicto bioético, de hecho, en algunos países que no se permite, de hecho, la eutanasia, por esto mismo, por el conflicto que genera. Muchas gracias, Magíster. No sé, doctora, desde su punto de vista, ¿qué opina sobre la eutanasia? Bueno, acá en Surinam, estoy en Surinam y es bastante complejo por acá la práctica. Por las creencias acá en este país y, y muchas familias no están de acuerdo, ¿eh? en esa práctica. Entonces es bastante complejo, como decía la magíster Leticia,
y se tiene que ver desde muchos puntos de vista. Entonces, es un tema, al menos acá en Surinam, es un tema muy delicado, muy delicado. Ujú. Bueno, yo personalmente, en Ecuador ya está legalizada la eutanasia, en Colombia está legalizada la eutanasia. Hace unos días, pues fue terrible lo de la chica de 26 años que pidió la eutanasia, se la dieron. Fue un tema pues universal, donde se habló mucho de eso. Considero que muchas personas que piden la eutanasia, la parte afectiva está muy desgastada. Entonces, la soledad, el verse que están atravesando una enfermedad en soledad, hace que ellos decidan por la eutanasia, ¿no es cierto? Yo personalmente respeto profundamente a las personas que piden la eutanasia como un acto terapéutico, como morir con dignidad, todo lo que quieran decir, pero no la comparto. Sé que la vida, pues yo sí y me mantendré en eso. La vida me la dio Dios y es la muerte natural es donde yo entrego mi vida nuevamente. Como les digo, respeto profundamente a las personas que deciden o toman una decisión, a las familias que apoyan la decisión, pero no la comparto. Entonces, en ese sentido, pues, y yo creo que todos estamos en esa condición de respetar lo que las otras personas piensan y sí, que en todos los países hay los marcos legales para decidir o para aprobar la eutanasia a una persona. No es que ya pido y mañana se la dan, no, eso lleva tiempo, lleva la parte espiritual, la parte que es emocional, la parte psicológica, la parte física, debe estar legalmente todo eh, aprobado, digamos, para que la persona pueda optar por esta decisión y que se la puedan dar, ¿no? Yo veo pues personas que agradecen que se les dieron el permiso, pero en realidad a mí hasta miedo me da. Sí, entonces no sé. Aquí veo una pregunta que dice, ¿es perjudicial para su salud a un paciente hipertenso se alimente totalmente sin sal? Normalmente al paciente hipertenso le dicen reduzca la cantidad Reduzca la de sal, no es totalmente, porque hace poco un paciente que quitó toda la sal de la alimentación y entró en una crisis de falta de sodio y la tuvieron que internar y hay unas pastillas, unas cápsulas que son sal, que es lo que nosotros necesitamos como seres humanos, una cantidad de sodio en nuestro cuerpo y le mandaron a tomarse la capsulita de sal porque él ya no podía comer con sal. Y justamente yo tengo las cápsulas que se llaman hipersal aquí en Ecuador. Son las cápsulas de sal, lo que necesita una persona para tener pues lo que sería cubierta las necesidades de sodio en el cuerpo. Entonces, Y exactamente, profe Gloria, concuerdo con usted, no es correcto y ahora oigo mucho como tendencia las dietas asódicas, las dietas no son asódicas porque no es correcto indicar precisamente a un paciente con hipertensión que deba alimentarse totalmente sin sal. ¿Por qué no se puede eliminar completamente la sal? Porque miren, el sodio es un mineral que es esencial para el equilibrio de los líquidos en el cuerpo, para la función neuromuscular, para la presión arterial y también la transmisión nerviosa. Entonces, eliminarlo por completo, ¿qué puede hacer? Puede generar debilidad, puede generar mareo, puede generar alteraciones electrolíticas, baja adherencia a la dieta, porque la gente no quiere comer sin sal, no le sabe la comida. Entonces, en hipertensión, lo más importante, reducir, no eliminar. O sea, evitar alimentos que estén ultraprocesados, ¿verdad? Sobre todo esa principal fuente de sodio oculto. Hay jamón, por ejemplo, que a veces se hace con sal de nitro, y eso es otra cosa. Disminuir la sal añadida en la cocina, porque a veces nosotros cocinamos y por encima le queremos echar sal, ¿verdad? Ahora, hay cambios efectivos, más efectivos que solo la sal. Por ejemplo, aumentar frutas y verduras,
mejorar el consumo de potasio si no hay una contraindicación renal, ¿verdad? Eso es importante. Y Ujú. para el paciente como educación, que lean las etiquetas, que eviten los embutidos, que eviten las sopas instantáneas, los snacks que nos gustan tanto salados, ¿verdad? Y cocinar con hierbas y con especies en vez de sal excesiva, pero no dieta asódica, porque en Ujú. hipertensión, inclusive las nuevas normas internacionales, no se elimina la sal, se aprende a usarla de forma controlada y consciente, pero no hay Ujú. dieta asódica. Así mismo es, doctora Magíster Leticia. Y algo muy importante, eliminar que nos gusta mucho a nosotros, tener el frasquito con la sal en la mesa. Echarle sal a los alimentos después de cocinado. Y eso es un error grave. Sabemos que, como usted decía, una dieta asódica trae sus problemas fundamental, porque el sodio es un factor importante en el organismo. Y la hiponatremia, que es como se llama cuando hay falta de sodio, conlleva a múltiples consecuencias. Y usted lo decía, la confusión mental, la debilidad, el mareo, y con el mareo las caídas. Y entonces conlleva a otras, es el efecto dominó que trae la situación de no ponerle, de estar con una dieta completamente sin sal. Ya. Evitar el salero en la mesa es muy importante, agregarle sal. Miren, casi todos los alimentos naturalmente vienen con su porción natural de sal, Ujú. ¿verdad? Entonces, no es eliminar la sal, sino disminuir, porque el sodio es importante en el sistema nervioso central, en el corazón, a nivel renal, en todo el organismo es importante tener el sodio. Muchas gracias, doctora. Creo que sí, la dieta se llama hiposódica, no totalmente sin sal. Y lo que asódica. Y lo que dice la doctora, sobre todo si tenemos personas mayores, quitemos el salero de la mesa, porque a veces sin empezar a comer ya le ponen salsita más de lo que ya tenía. Entonces, creo que hasta ahí vamos a dejar. Creo que ya abordado el tema que teníamos para este día. Espero que sea para beneficio de nosotros y de las personas que se benefician de nuestro trabajo. Muchas gracias nuevamente por estar aquí, por compartir. Gracias, doctora. Gracias, magíster, por compartir sus conocimientos. Creo que me llevo muchas cosas para, para mí y para mis cuidadoras de aquí de Ecuador. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted también, Gracias. profe. Muchas gracias a la magíster y para todos los participantes que nos han tenido la bondad de compartir con nosotros, Fanny y los demás compañeros. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, abrazo cuidador, nos vemos. Igualmente. Gracias, doctoras. Excelente la charla. Muy enriquecedora Gracias, en todos los gracias. sentidos. Para las Muchas cuidadoras, gracias. Gracias. muchísimas gracias, compañeras. Muchas gracias y hasta la Buenas próxima, noches. Lisa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, excelente, felicitaciones, doctoras. Qué maravilla, hay mucho por hacer todavía. Ya tendremos tiempo para hablar con ustedes. Yo viví una experiencia de 22 años con mi madre y fue maravilloso lo que aprendí. Y veo cómo ustedes tienen tanto para dar y tantos necesitamos para aprender de lo que voy a hablar. Me siento muy contenta y agradecida. Siempre uno aprende. Gracias, gracias. Uno aprendió. Sí, Mucho mucho. aprender. Buenas Bueno, noches, gracias Ana. a todas. Chao, chao. Chao, nos vemos. Excelente, doctora Marcia. Es mi primera vez, Sí, mi por primera eso vez. le digo. Ah, pero nos fue bien. Muy hermosa está. Gracias, doctora. Leticia, Gloria.